Vamos entonces a comenzar el tema del día de hoy. Le damos la bienvenida a todos los que están conectados. Se han ido incorporando más personas y también a través de las redes sociales como el YouTube, el Facebook. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. Vamos a tratar el día de hoy el tema de las personas controladoras. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos aquí? ¿No es cierto? Yo creo que siempre necesitamos mirarnos a nosotros mismos. La Biblia dice que antes de estar acusando, veamos, ¿no es cierto?, la viga que tenemos dentro de nuestro ojo. Así que la invitación en primer lugar es que nosotros podamos hacernos un análisis de cómo está nuestra situación de acuerdo a lo que vamos a escuchar el día de hoy. Y bueno, que podamos ayudar tal vez a aquella persona, ¿no es cierto?, que es controladora, y también vamos a hablar un poquito acerca de cómo enfrentar o cómo vivir con una persona controladora, si es que es el caso que tú estás experimentando tal vez. Vamos a ver una historia para iniciar. Cuando estuve preparando el material, investigando, buscando información, encontré una historia bastante interesante. Dice que un hombre se acercó, ¿no es cierto?, a otro y lo vio tan feliz y lo vio tan contento, y entonces él le dice: oye amigo, ¿qué pasó contigo? Tú antes tenías otro semblante y ahora te noto tan feliz, tan radiante, estoy contento de verte así, pero dime, cuéntame el secreto, ¿por qué tú estás así? Entonces este hombre bastante alegre le dice: mira, ¿sabes qué? Me he dado cuenta de que en realidad yo me amargaba por las cosas y entraba en discusiones con las personas, así que, ¿sabes? He decidido de un tiempo a esta parte que yo ya no le discuto a nadie. Yo, si alguien me dice algo, yo, bueno, asiento lo que la persona me dice, porque ¿para qué entrar en una discusión? ¿Para qué ir en contra de lo que la persona dice? Y entonces el amigo salta y le dice: pero ¿cómo es posible? ¿No? ¿Cómo puedes ser feliz con eso? Y entonces tú estás aceptando las posturas de las otras personas. Amigo, tú estás equivocado, tú no deberías actuar así. Entonces él le dice: ah, sí, bueno, gracias, tienes razón, nos vemos, que te vaya bien. Y se va. ¿Cuántos de nosotros muchas veces queremos controlar hasta lo que está diciendo la otra persona? ¿No es cierto? No, pero es que tú no deberías pensar así. No, es que tú estás equivocado. Entonces, ahora justamente vamos a ver qué pasa con las personas controladoras. Y quiero decirles, ¿no es cierto?, que este tema me llegó muchísimo, muchísimo, porque al preparar el material me di cuenta que tiendo a ser bastante controladora. Así que quiero decirles que el preparar este material me ha ayudado. Llevo esta semana experimentando, ¿no es cierto?, cada una de las recomendaciones que yo les voy a dar para que podamos, ¿no es cierto?, generar los cambios. Y créanme que se puede. Si en una semana he logrado mejorar un poquito, yo creo que en la medida en la que vayamos poniendo en práctica todo esto, vamos a lograr cambios. Pero insisto, los cambios parten por uno. Yo no quiero que ustedes al terminar esta charla vayan donde el esposo, vayan donde la esposa, ¿no es cierto?, donde ese amigo, y le digan: oye, ¿sabes qué? Escuchó la charla y tú tienes que cambiar porque tú estás mal, porque tú eres una persona controladora. No, los cambios parten por uno. Si tú quieres después compartir el link con esa persona que crees que lo necesita, adelante, pero es importante que los cambios partan por cada uno de nosotros. Veamos entonces una definición de lo que es control. ¿Qué es lo que es el control? Y miren, el control es dominar, el dominio que podemos tener o dirigir tanto a una persona como a una cosa. Eso es lo que es el control. Ahora, cuando hablamos, ¿no es cierto?, en las relaciones, el control es una forma de dominación que, disfrazado de cuidado hacia los demás, consigue a través de técnicas como la manipulación que estos hagan lo que una persona decide o dictamine. Y esto es interesante, esto de utilizar este disfraz de cuidado hacia los demás, entonces para que no se note, ¿verdad? Sin embargo, en realidad lo que se está haciendo es mantener el control a través de la manipulación. Y miren aquí, Elena Martínez, me llamó mucho la atención cómo ella define el control como un reflejo del miedo a que las cosas salgan mal. Y ahora vamos a profundizar en esto. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el miedo? ¿Qué tiene que ver el temor a que las cosas salgan mal en relación a mantener o a buscar mantener el control sobre las demás personas, sobre las cosas? Quiero contarles que en el último periodo de tiempo de las terapias que he ido realizando de manera particular,
muchos de los casos están relacionados, están asociados, ¿no es cierto?, a personas que buscan controlarlo todo. Y al darse cuenta que no están pudiendo controlar las cosas que ocurren en su vida, las cosas que ocurren con las personas que les rodean, es que han empezado a generar una desestabilidad emocional que las ha llevado a consultar conmigo justamente por esto, ¿no es cierto?, por este problema al controlar, al buscar tener el control de las cosas. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta charla? Vamos a ver las causas, por qué las personas tienden a ser controladoras, las características de las personas controladoras, cuáles son las consecuencias que se viven a partir de las personas controladoras y algunas recomendaciones que les voy a dar para que nosotros podamos, como les digo, mejorar uno mismo, pero también que nosotros podamos lograr el manejo de aquellas relaciones en las que podamos estar inmiscuidos con personas controladoras. Ahora, necesitamos concentrarnos siempre en el porqué, en la causa, qué es lo que genera que una persona sea controladora. Y nosotros, aunque entendemos que en ocasiones el controlador es seguro de sí mismo, por eso quiere llevar, ¿no es cierto?, las cosas a su manera, en realidad está manifestando inseguridades. La causa de la persona controladora es aquellas inseguridades que en realidad no está logrando manejar. Esos miedos a, como decía Elena Martínez, ¿no es cierto?, a que las cosas no resulten como uno quiere, ese miedo a que alguien no haga lo que yo creo que es correcto, a que la situación no se desarrolle de la manera en la que yo creo que debiera desarrollarse. Y además es una satisfacción que se genera a partir de mantener el control sobre las personas y las situaciones. Sin embargo, hay una causa que quiero que nosotros podamos también considerar. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir quizá entendernos y también poder tomar decisiones respecto de la educación que nosotros estamos ejerciendo sobre nuestros hijos. Porque una de las causas de las personas controladoras es la infancia controladora, es decir, que los padres de aquellos niños que se encuentran en etapas de la infancia, ¿no es cierto?, han recibido mucho control, específicamente en 3 situaciones que vamos a conversar. En cuanto a la rigidez, padres muy rígidos, ¿sí? Padres muy rígidos en cuanto, por ejemplo, a los ritmos de la lactancia, al entrenamiento de la limpieza severa, ¿no es cierto?, a los horarios bien establecidos, rígidos, a una programación minuciosa. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo, psicóloga, si cuánto usted nos ha enseñado la importancia de la rutina? Y claro que sí, insisto en que las rutinas son importantes, pero las rutinas son importantes porque nos ordenan. Yo siempre he hablado de rutinas que sean flexibles, ¿no es cierto?, que nos den la oportunidad de ordenar la casa, de ordenar las actividades, de que los niños, de que nosotros como adultos podamos adquirir hábitos. El problema está cuando nosotros somos rígidos frente a estas rutinas, cuando nosotros somos rígidos frente a los horarios y a la programación que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque esta rigidez puede provocar justamente mantener un control sobre todas las cosas. Entonces tengamos cuidado. También, ¿no es cierto?, se genera en la infancia el hecho de que hayan actividades espontáneas desalentadas, cuando de repente surge una situación de un momento a otro. Y en ocasiones, por ejemplo, hay padres que no llevan a sus hijos a los cumpleaños porque no están planificadas dentro del mes. Entonces esos padres no. ¿Y por qué? Porque no, es que va a haber un caos, nos vamos a desordenar, ¿qué es lo que vamos a hacer? O por ejemplo, cuando se suspende una actividad, ¿no es cierto?, ya sea de academia o cuando surge alguna situación médica, ¿no es cierto?, que es algo espontáneo y que no, es desalentador por parte de los padres, ¿sí? Ese tipo de situaciones, de formas de enfrentar las actividades espontáneas por parte de los padres genera después, a posteriori, ¿no es cierto?, en el individuo el que sean controladores. ¿Por qué? Porque justamente este padre, ¿no es cierto?, va a ser muy exigente, va a ser muy avallazador, va a ser muy severo al momento de entender o de quizá de imponer ciertos castigos porque no se cumplieron las cosas como estaban establecidas, porque se salió de ese orden, porque generó un caos.
Y además la falta de tolerancia, ¿sí? Mencionando lo que acabamos de decir, ¿no es cierto?, a cambios repentinos, que pueden presentarse por diferentes razones, pero esta falta de tolerancia por parte de los padres o de justamente situaciones nuevas que se puedan presentar, todo esto, ¿no es cierto?, hace que en el desarrollo de ese niño que está creciendo, que está en esta etapa en la que está como una esponjita absorbiendo todo lo que recibe por parte de sus padres, principalmente, ¿no es cierto?, puede desarrollar posteriormente una personalidad controladora. Entonces, tengamos cuidado. Necesitamos tener una flexibilidad, necesitamos ser tolerantes a ciertos cambios, a ciertas situaciones nuevas para que nosotros podamos comprender que no necesitamos controlarlo todo. En una ocasión me tocó trabajar con una persona que realmente los errores, tanto de ella como de otras personas, le generaban una incomodidad, una disonancia cognitiva tan gigantesca que provocaba un bloqueo para continuar, para seguir avanzando, ¿no es cierto? Incluso problemas en las relaciones con las personas. Entonces tengamos cuidado porque tener una personalidad controladora trae algunas consecuencias que vamos a ver más adelante. Ahora nos vamos a concentrar en las características. ¿Cuáles son las características de las personas que son controladoras? Y la principal característica que encontramos son personas críticas, ¿sí? Que critican constantemente a las personas que están a su alrededor, critican los eventos, cómo se realizan, es que tú no deberías haber hecho esto, deja de hacer eso, no sabes hacerlo, no, es que esto mejor lo hago yo porque tú no tienes idea. Este tipo de comportamientos son muy comunes en las personas controladoras, la crítica frente a lo que hacen los hijos, frente a lo que hacen los esposos, los compañeros de trabajo. Además, va acompañado de una ansiedad y en realidad, ¿no es cierto?, el controlar es como una respuesta de la ansiedad que presenta la persona por querer mantener el control, por querer que todo salga bien, por la preocupación excesiva, que es lo que es la ansiedad, ¿no es cierto?, porque las cosas a su alrededor marchen en orden, pero en el orden que él quiere, en el orden que yo como persona controladora quiero, ¿no es cierto?, no como pueda estar establecido. Y en realidad, ¿no es cierto?, el control lo que hace es disminuir esta ansiedad, ¿ya? En ocasiones lo que nosotros trabajamos justamente es la ansiedad del paciente y aquello que pueda estar generando esta ansiedad. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hay una situación que genera la ansiedad y la ansiedad es la que genera la necesidad de control, ¿ya? Ahora, también presentan las personas controladoras, ¿no es cierto?, esto de amenazar al otro. Amenazas directas, amenazas indirectas, ¿no es cierto?, verbales que se puedan presentar o a través de una manipulación, ¿no es cierto?, y también el castigar a la otra persona, ¿no? Es que no, yo no te amo porque en realidad tú no haces las cosas, o mira, yo te amaría más. Entonces, tengamos cuidado con estas cosas, ¿no? Es que tú no hiciste bien las cosas, así que hoy día no pasa nada contigo. Esto de castigar, esto de consecuencias a la persona porque ha cometido un error o porque no ha hecho lo que nosotros queríamos, ¿no es cierto?, se convierte en amenazas. Así que tengamos cuidado también porque es una característica de las personas controladoras. Y bueno, esto asociado también a lo que es el amor condicionado, ¿verdad? Yo te amo si tú haces lo que yo te digo. No, es que si tú no haces eso, entonces yo no te amo. En ocasiones nos pasa con los hijos, ¿ya? Cuando nosotros vemos que ellos no hacen lo que nosotros queremos, entonces condicionamos su amor y se presenta mucho en relaciones amorosas, en pareja, ¿ya? En cuanto a la crítica, la ansiedad, las amenazas, nosotros las podemos encontrar principalmente en relaciones laborales y dentro de la familia, dentro de la relación de pareja, pero el amor condicionado es el factor más, ¿no es cierto?, presente también en las relaciones familiares, en las relaciones de pareja, en las relaciones padre-hijo. Y en general necesitamos, ¿no?, recordar, concentrarnos que una de las características es que para ellos es necesario mantener el control de las situaciones. Vamos con otras características. El uso de la culpa, ¿ya? A sí mismos como victimización para poder lograr el control del otro y también culpando a los demás, ¿no? Es que tú hiciste esto y como tú lo hiciste de esta manera, entonces mira lo que estamos viviendo. Por eso era mejor que yo lo hubiera hecho. Por eso era mejor que yo hubiera tomado las decisiones. Tú no sabes, tú eres el culpable de esta situación. Y a partir de ello también, ¿no es cierto?, se genera esto de querer controlar.
También está la invasión del espacio y aquí nosotros necesitamos tener cuidado porque a veces hay jefes bien controladores que invaden los espacios de las personas, ¿no es cierto? Rompen las barreras de la privacidad, de la intimidad para poder controlar lo que hace su gente y en relación, en ocasiones a las parejas se presenta muchísimo esto, personas que están allí al pendiente, ¿no? Del celular, de lo que hacen, lo que dicen, incluso de las relaciones que establecen. La persona controladora tiende a invadir tanto el espacio del otro que incluso invade las relaciones que esta persona controlada, ¿no es cierto?, establece con otros, ya sea con amigos, ya sea con otros familiares, y entonces empieza a aislar al controlado, ¿no es cierto?, y a relacionarse únicamente con él, por lo tanto termina asfixiando a la persona. También esto de prohibir, ¿no es cierto? Es que tú no puedes ir aquí, es que tú no puedes ir allá, o vas a ir hasta cierta hora, ¿no es cierto? O qué es lo que estás usando con tu celular, a ver, yo tengo que saber quiénes son tus amigos, qué es lo que haces, personas que están constantemente, por ejemplo, revisando el Facebook, el Instagram de la pareja, del compañero de trabajo, y aquí nosotros vemos que es una invasión del espacio que no corresponde, no podemos nosotros romper estas barreras de privacidad y de intimidad de la persona. Pero es muy común en la persona controladora. También esto de la rigidez, ¿no? Las cosas se hacen así como yo digo, como yo quiero. Y a mí, como yo les digo, cuando empecé a preparar este material, yo lamentablemente me sentí muy identificada, pero afortunadamente he aprendido mucho, me ha servido bastante. Pero, por ejemplo, cosas como el lavado de la loza, cosas tan sencillas, ¿no? Es que yo tengo un estilo de lavar la loza, entonces yo quiero que mi esposo, por ejemplo, la lave como lo quiero yo. Pero no, o sea, nosotros tenemos que entender la libertad que tienen todas las personas. Lógicamente, cuando yo tengo un niño le enseñaré cómo tiene que hacerlo, pero a una persona adulta tengo que respetar lo que la otra persona quiere. Ahora, esto de ser intolerantes a las imperfecciones, somos humanos, nos vamos a equivocar constantemente, entonces no seamos tan rígidos, tengamos cuidado con esto porque aquel intolerante a la imperfección por parte de otras personas, ¿no? A veces nosotros, claro, podemos ser rígidos con nosotros y tenemos el deber, tenemos el derecho de serlo, pero no con las otras personas. Nosotros no podemos invadir el espacio del otro. Entonces tengamos cuidado con esa rigidez. Y otra de las características, ¿no es cierto?, es que se observa en ellos una autosuficiencia. Yo lo puedo hacer, mira, tú no lo puedes hacer, yo lo hago, yo mantengo el control de la situación, pero saben que esta autosuficiencia en realidad lo que hace es ocultar sentimientos de inferioridad, ¿no es cierto?, y de vulnerabilidad, y por lo tanto busca mantener el control para sentirse superior al resto, cuando en realidad esta inseguridad que siente, que presenta, es la que está llevando a mantener el control de la persona, del otro. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de las características de una persona controladora, muestran una inestabilidad en diferentes ámbitos, tanto conductuales como cognitivos, como, ¿no es cierto?, relacionales. Por lo tanto, es muy recomendable que una persona que se pueda identificar como controladora pueda buscar ayuda, porque vamos a ver las consecuencias que esto puede traer. Y bueno, la última característica, ¿no es cierto?, que presentan las personas controladoras es no aceptar un no. Sí, tú le dices no y se vuelve loco. ¿Cómo? Si yo te estoy diciendo que lo hagas, si yo te estoy pidiendo que lo hagas, ¿cómo osas decirme que no? ¿Verdad? Porque claro, se escapa del control de la persona que está buscando mantener el control justamente de todas las situaciones. Ahora, ¿qué consecuencias se pueden presentar en las personas controladoras? Y nosotros necesitamos reconocer que el controlador termina cambiando a la otra persona, ¿no es cierto? Aquella persona que se queda en la relación termina cambiando y en realidad después nosotros nos damos cuenta que esa persona cambió, que no es lo que nosotros queríamos, porque en realidad nosotros nos enamoramos de alguien y si nosotros queremos cambiarlo, no está bien. Y si la otra persona termina cambiando, tampoco está bien, porque está cediendo, ¿no es cierto?, a este control. Ahora, déjenme decirles que generalmente, ¿no es cierto?, y las estadísticas lo corroboran, que aquellas personas que son controladoras tienden a relacionarse con una persona que necesita ser controlada.
¿sí? Que por su parte ha tenido una infancia, ha tenido un desarrollo en el que ha generado la necesidad de que alguien tome el control de su vida porque no se siente capaz de hacerlo o porque siempre, ¿no es cierto?, alguien ha decidido por él, entonces le es más cómodo y se adapta mejor. Pero ninguna de las personalidades es correcta. Lo mejor es trabajarlo como un especialista porque realmente nosotros necesitamos ser personas seguras, necesitamos ser personas que puedan enfrentar los miedos de una manera saludable. No significa que no vamos a tener miedo a que las cosas no resulten. Es válido que tengamos miedo porque puede ser que las cosas no resulten, pero que ese miedo te lleve a controlar todo lo que tú tienes alrededor, lógicamente va a traer también un desgaste para ti y a las relaciones que tú estableces. Ahora, una persona controladora termina asfixiando a los demás, al esposo, a la esposa, a los compañeros de trabajo, cuando hay jefes que son demasiado controladores, ¿no es cierto?, con esta personalidad de control sobre el resto, lógicamente asfixia a los empleados. Ahora, se provoca también el aislamiento. ¿Por qué? Porque finalmente te quedas solo. O sea, es una persona que no quieren invitar al cumpleaños, que no quieren trabajar con él, que no quieren relacionarse con esa persona, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esto va a llevar a una infelicidad por parte del controlador, ¿ya? Ahora también se generan situaciones agresivas y abusivas dentro del ámbito laboral, dentro del ámbito familiar, lógicamente porque el controlador tiende a volverse agresivo y abusivo sobre el resto, sobre todo cuando aquella persona que al otro lado se está dando cuenta que no quiere ser manipulada, que no quiere ser controlada, y entonces empieza a sacar las garras, ¿no es cierto?, para poder lograr el control efectivamente sobre la otra persona. Todo esto genera una inestabilidad emocional en el individuo controlador y además es una persona que constantemente está estresada, porque mantener el control de las cosas te genera, ¿no es cierto?, un estrés, te genera una tensión y físicamente también hay un efecto. Estas personas, dice, pueden presentar problemas de espalda, contracturas, tensión muscular, estreñimiento y más síntomas relacionados con su necesidad de control. Eso lo menciona Ramón Soler. Entonces, qué importante es que nosotros nos podamos dar cuenta cuánto daño nos hacemos a nosotros mismos y cuánto daño estamos generando en las relaciones que hemos establecido. Recordemos que Dios estableció las relaciones para que sean para nuestra felicidad, para que seamos la ayuda idónea de nuestros esposos, y a veces cuántas mujeres somos tan controladoras. Necesitamos generar un cambio en relación a esto. Miren lo que dice Paulo Coelho y me gustó muchísimo, porque en el afán de intentar controlar a los demás, olvidas que la única persona a la que tienes el deber y derecho de controlar es a ti mismo. Yo siempre les digo a mis pacientes, no puedes controlar lo que hace el otro, no puedes controlar lo que la otra persona piensa, lo que la otra persona dice, la forma en la que actúa, tú no puedes controlarlo, pero sí puedes controlarte tú puedes controlar lo que piensas, tú puedes controlar lo que dices, el comportamiento que tú tienes. Entonces necesitamos no preocuparnos de controlar al resto, sino que podamos nosotros controlarnos y manejar bien estas situaciones que podamos estar enfrentando, las relaciones que podamos establecer. Y como bien decía, ¿no es cierto?, el personaje principal de la historia que les contaba en un principio, ¿por qué tenemos que estar controlando lo que dicen los demás? Aceptemos, está bien, si es lo que tú crees, está bien, ¿no es cierto? Yo no tengo por qué estar queriendo cambiar el discurso del otro porque yo no estoy de acuerdo. Y realmente esta situación se vuelve desgastante. Ahora, ¿qué recomendaciones te puedo dar? Primero, identifica. Identifica si tú estás siendo una persona controladora. Y una vez que tú identifiques, reconoce, porque a veces uno dice, sí, puedo serlo. Sí, hay algunos indicadores que dijo la psicóloga que me llegan, pero reconoce que puede ser una situación en la que necesitas ayuda, porque necesitas reconocer que te está afectando a ti y que está afectando tu entorno, está afectando tus relaciones laborales, puede estar afectando la relación de pareja, ¿no es cierto? Y está afectando también a las relaciones con tus padres o las relaciones con tus hijos. ¿Cuántos hijos que quieren controlar la vida de sus padres? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que comen? ¿A qué médicos van? ¿Dónde tienen que ir? Los horarios. Entonces tengamos cuidado. Está bien que como padres tengamos un control sobre nuestros hijos, ¿no es cierto? Porque
porque es lógico, es nuestra responsabilidad, pero en la medida en la que ellos van creciendo, que van entrando en la adolescencia, recordemos que empezamos a cosechar aquello que nosotros hemos enseñado, entonces ya no podemos mantener un control. Tengo una amiga que quiero muchísimo, que ella se ha comunicado con sus hijos, ¿no es cierto?, aún estando ellos arriba de un bus, ¿no es cierto? Y se han contactado con la empresa, con el chofer, para poder mantener el control sobre la vida de sus hijos. Entonces, tengamos cuidado con este tipo de situaciones que pueden generar conflicto, en el individuo como también en el resto de las relaciones. Ahora, la segunda recomendación es pedir ayuda profesional. No porque seas una persona controladora significa que seas loca, que tengas un trastorno mental. No, significa que no estás pudiendo manejar tu ansiedad, que no estás pudiendo manejar, ¿no es cierto?, las inseguridades que tienes, los miedos que has generado frente a las situaciones. Y un profesional te va a poder ayudar a identificar qué son esos factores que están haciendo que tú establezcas relaciones controladoras, que tú estés actuando de esta manera, ¿ya? Y recuerda, quiero compartir estas 3 frases contigo. Hay cosas que están bajo tu control, ¿sí? Y hay cosas que no están bajo tu control. Y eso necesitas tenerlo claro. En ocasiones nos pasa que quizá nosotros mantenemos el control en nuestra casa y queremos extrapolar ese control a la iglesia, queremos extrapolar ese control en la oficina, ¿no es cierto? Y tenemos que tener cuidado porque hay cosas que sí están bajo nuestro control. Quizá nosotros podemos controlar decisiones de nuestro hogar, podemos controlar decisiones de nuestro trabajo que tienen relación directa con nosotros, pero hay cosas que no están bajo tu control y necesitamos hacernos conscientes de esto. También no te apropies de situaciones que no están bajo tu control. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo hubiese hecho esto, esto no hubiese salido mal. ¿Por qué te tienes que apropiar de eso si no es una situación que te compete a ti? Sí, quizá uno podría hacer muchas cosas, pero son situaciones que no están bajo tu control, ¿no es cierto? Es importante que nosotros podamos mantener ese límite respecto de estas situaciones. ¿Por qué? Porque, como decía anteriormente, generan un estrés y un desgaste sobre el controlador y además generan conflicto porque ese comentario cae como patada en la guata, como se dice, ¿no es cierto?, vulgarmente aquí en Chile, aquella persona que con su mejor intención hizo esa situación o generó esa situación de la mejor manera que pudo, a pesar de que se haya presentado un error. Entonces tengamos cuidado con eso. Y recordemos que cada persona tiene su propia libertad de elegir. Yo no puedo invadir la elección que hace el otro. Y aquí necesitamos tener cuidado porque en la medida en la que nosotros estamos casados, que establecemos una relación marital, es importante que nosotros seamos respetuosos con eso. En muchas ocasiones el esposo o la esposa termina cediendo y dice, ya, siempre elige tú, decide tú lo que quieres comer, decide tú a dónde quieres ir, ¿no es cierto? Y en ocasiones el esposo viene todo animado, mi amor, te voy a invitar a comer, mira, me gustaría llevarte a este lugar. Ay, pero es que porque tenemos que ir ahí, mira, ¿qué te parece si va? Y le cambiamos toda la idea y hasta controlamos esas citas especiales y sorpresas, ¿no es cierto?, a nuestra pareja que con tanto amor ha planificado. Entonces tengamos cuidado con esas cosas. A veces igual queremos hacer el cumpleaños del hijo, el cumpleaños del esposo a nuestro modo. Nosotros queremos controlar toda esa situación. Entonces, tengamos cuidado. También me pasa, por ejemplo, que de repente hay en reuniones de padres, ¿no es cierto?, donde el profesor está explicando y hay un padre que quiere controlar al profesor, que quiere controlar la situación, cómo se va a desenvolver. No, cada persona tiene su propia libertad de elegir, de ver qué es lo que va a hacer, de ver qué decisiones va a tomar. Nosotros no podemos tomar decisiones por sobre las otras personas. En una oportunidad alguien me dijo, tú no puedes dar un consejo si alguien no te lo pide. Y es verdad, porque a veces nosotros cuando aconsejamos, ¿no es cierto?, la otra persona no nos está pidiendo el consejo, solamente quiere que lo escuchemos. Y la verdad es que esto es real. En muchas ocasiones nosotros contamos cosas y la gente nos termina aconsejando siendo que no te han pedido un consejo. Entonces tengamos cuidado. Cada persona tiene su propia libertad de elegir. Ahora, ¿qué recomendaciones yo te puedo dar? Necesitamos poner límites. Hay un libro que se llama Límites. No recuerdo en este momento los autores, son unos psiquiatras cristianos. Es un libro que en la portada tiene un lápiz, grafito,
Es un libro muy bueno porque nos permite conocer cuáles son los límites que tenemos que tener nosotros, los límites, por ejemplo, hacia el jefe, hacia los hijos, los límites hacia la pareja, porque a veces nosotros no sabemos poner límites y terminamos, ¿no es cierto?, siendo víctimas controladas de la otra persona. Ya las recomendaciones en este momento van a estar enfocadas en aquel controlado o controlada por esa personalidad controladora, en la víctima, podríamos decirlo así. Entonces, es muy importante aprender a establecer límites. Y esto no es fácil, esto no es de la noche a la mañana, de hecho este libro es súper grueso, no lo tengo en este momento porque lo presté y terminó siendo un regalo porque no me lo devolvieron. Entonces es importante, yo les invito a buscar este material, ¿no es cierto? Ustedes ponen allí libro límites y les va a aparecer en el Google, porque necesitamos prepararnos. Yo en terapia, ¿no es cierto?, trabajo con las personas haciéndoles repetir las respuestas que tienen que dar frente a personas controladoras, y en ocasiones al controlador también le digo, tú no puedes, tú tienes que respetar el límite de la otra persona. Si la otra persona te dice que no, tú no puedes hacer nada porque no puedes controlar la respuesta del otro. Ahora, ¿qué te puedo recomendar? En la medida en la que tú puedas, mantén la distancia de esa persona controladora. Si tú estás pololeando, si tú estás en una relación de noviazgo con una persona controladora, es el momento de alejarte de esa persona, porque vimos las consecuencias que se pueden presentar, ¿no es cierto?, y que generan dificultades en las relaciones. Ahora, si es un jefe, mantén la distancia con ese compañero de trabajo, ¿no es cierto? Ahora, si es tu esposo, si es tu esposa, necesitas, ¿no es cierto?, mantener una distancia en relación al control que se está ejerciendo. Yo no te estoy diciendo que te separes, yo no te estoy diciendo que te pierdas todo el día de la casa, ¿no es cierto? Pero sí es importante mantener distancia en relación a esas situaciones que se buscan controlar. ¿Ya? Ahora, es importante mantener la calma, mantener la compostura y la asertividad, saber responder a la otra persona, porque cuando tú vas, ¿no es cierto?, a la reacción, que es la tercera recomendación, vas a ir al choque. Lo que tú necesitas hacer es proactivo, ¿no es cierto? Entonces sí, tú puedes escuchar, como bien decía el personaje de la historia principal, sí, está bien, bueno, pues finalmente tú lo haces como tú pensabas, y no estás yendo a la pelea, no estás yendo a la discusión, porque generalmente suele ocurrir que cuando alguien te quiere imponer algo, tú te defiendes, ¿no es cierto? Y tú dices, no, yo no lo voy a hacer así, yo tengo mi modo. No tienes por qué estar dando explicaciones. Tú simplemente haz lo que tú sabes y de acuerdo al modo en el que tú crees. ¿Para qué? Para poder disminuir esos niveles de discusión, esos niveles de tensión que se puedan generar principalmente dentro del matrimonio. ¿Ya? Ahora, es importante, muchísimas gracias, allí Dania nos está diciendo, el autor es Henry Cloud. Sí, él es un psiquiatra, es muy bueno el libro, que ahí ustedes pueden encontrar, ahí en el chat está el detalle. Muchas gracias, Dani. Es importante también que tú sepas defender tus derechos, ¿sí? Si tú estás al lado de una persona controladora, necesitas defender tu postura, necesitas defender cuáles son tus derechos, necesitas defender tu opinión, ¿ya? Y esto es súper importante porque en ocasiones es algo que se pierde por parte del controlado. Termina cediendo y tampoco es lo que corresponde, ¿ya? Una personalidad que es controladora no es la correcta, no es lo que corresponde en una persona. Necesita haber una modificación en esa personalidad. Ahora, utiliza el humor, un humor que no sea ofensivo, ¿no es cierto?, porque eso va a generar mayor conflicto, sino un humor que te pueda sacar de la situación de tensión en la que te encuentras frente a esa conversación invasiva que te está generando esa persona controladora. Y es aconsejable también dentro de la evaluación que se puede hacer de la conversación que se está teniendo, el explicar las posibles consecuencias de actuar de esa manera, ¿no? Mira, yo me voy a sentir cómodo si que tú me estás imponiendo lo que quieres hacer, yo tengo esta idea. Además, yo pienso que lo que tú me estás proponiendo puede generar estas cosas. Mira, escúchame para que yo también pueda darte mi opinión, para que yo también pueda poner mi postura y que tú puedas también ceder, ¿no es cierto? Recordemos que en toda relación la base fundamental es la comunicación.
¿ya? Cuando hay personas controladoras, la comunicación tiende a entorpecerse porque el controlador impone lo que está diciendo y él espera que el otro lo acepte simplemente. Entonces necesitamos lograr este tipo de comunicación en la que haya una comprensión, un entendimiento del mensaje por ambas partes y que también haya la oportunidad, ¿no es cierto?, de atender a las necesidades del otro dentro de esa comunicación que se está estableciendo. Y finalmente, miren cómo es sabio Dios. Miren cómo Él, desde la escritura, ¿no es cierto?, de su palabra, allí en Filipenses 2:3, nos da un tremendo mensaje que dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, no hagamos las cosas por nosotros, no querramos controlar, más bien con humildad consideren a los demás como si fueran superiores a ustedes mismos. Eso es lo que nos aconseja el Señor en su palabra. Si nosotros dejamos de estar controlando a los demás y nos concentramos en nosotros, no porque yo quiero tener, no porque yo creo que es lo correcto, ¿verdad? Entonces, hagamos con humildad las cosas que debemos hacer, considerando no que el otro es inferior, porque generalmente el controlador hace sentir a la otra persona como inepta, ¿no es cierto?, como una persona inferior. Y la recomendación bíblica que Dios nos hace es completamente lo contrario, que nosotros podamos considerar a los demás como superiores. Y eso va a hacer que nosotros no controlemos. De hecho, el controlador frente a superiores, cuando se da cuenta que no puede ejercer su control, se mantiene en ese límite, ¿no es cierto? Porque esa autoridad no se lo permitió. El controlador actúa frente a situaciones que puede controlar, donde se le permite controlar. Es astuto, por así decirlo. Sin embargo, también, ¿no es cierto?, vemos nosotros que están dispuestos a hacer daño a aquellas personas que quizás están siendo vulneradas por esa imposición, por ese control por parte de la persona controladora. Vamos entonces a terminar. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por el espacio que han dejado en su vida el día de hoy para poder atender a esta charla. Esperamos que pueda ser de bendición para ustedes.